uno se puede cambiar el nombre, por ejemplo. O sea, si yo me quiero llamar ahorita Don Patilla, yo me lo puedo poner, por ejemplo. Artudito. También me... Sí. Exacto. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. Así es. Bueno, desde aquí les mandamos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Lo estoy diciendo al principio porque siempre se nos olvida y lo decimos al final y queda muy feo en el episodio. Entonces, bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube nos pueden sintonizar todos los domingos. YouTube y seguirnos, por favor, en como No Seas Idiota _, en Instagram, Twitter y TikTok, sobre todo, que estamos subiendo contenido muy bueno en TikTok también. Y les recomiendo que nos sigan. Pues muy bien. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, aquí tomándome... En esta vida hay dos tipos de personas, las que toman café y las que toman mezcal. Exacto. Muy bien. Pero bueno, se compagina. Tenemos que encontrar, porque ya no estamos grabando en la mañana y ya no desayunamos nuestro pan tomaca. Entonces hay que encontrar, ahora que vamos a grabar los sábados, algo rutinario. Sí, algo que hacer. Si nos quieren dejar ideas en los comentarios, pues... Sí, ¿qué comerían o qué compartirían un sábado a las 2? Sí, que no sea yogur con pasas. Ok, pues a ver, bro, cuéntame qué pregunta me tienes hoy antes de entrar al tema. Bueno, yo te iba a preguntar, a lo mejor tú lo sabes, pero para que también la gente sepa, ¿cuál es el dictador que de forma no democrática ha estado más tiempo en el poder? ¿Qué forma? Híjole, pues será... O sea, es un líder no ¿Es latino? Sí. Ah, pues Castro. Sí. Fidel Castro con 49 años y 8 días. 49 años, hermano. Eso es demasiado. 49 años. O sea, son líderes no monárquicos con mandatos más largos. O sea, claro, por ejemplo, en Arabia Saudita tienen mucho tiempo también y no se les considera porque estos no son religiosos democráticamente. O sea, pero sí pueden entrar por una vía democrática, pero se quedan en ese verbo. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pues muy bien, yo te traigo una pregunta que no va relacionada al tema, pero que la vi en TikTok y me pareció interesante. ¿Sabes cuál es la bebida oficial de Paraguay? No es un alcohol, ¿verdad? No. ¿No? No. Y es algo que se toma en muchas partes de Sudamérica. Pero en Paraguay la tienen como bebida oficial porque creo que viene de ahí, de los indígenas guaraníes. A ver, dilo. El tereré. No sé qué es tereré. Es el mate. ¿Ubican el mate? Que toman los argentinos. Sí. Creo que hay brasileños que también toman mate. Bueno, no sé, uruguayos, argentinos. Pero en Paraguay se lo toman frío también cuando hace mucho calor. Y le echan menta. Hay muchas maneras de hacerlo. Se ve muy bueno. Yo lo tengo que probar. Bueno, yo una vez lo probé en la universidad. Rocío lo llevó a la universidad y lo probé ahí. No tomo Pero el mate. El mate, sí. Sí, se suele tomar en Uruguay, en Argentina y Paraguay. Quedan cerquita. Sí. En Brasil sí pasa que no sé. No sé, pero habrá que investigar. Bueno, Iñaki, cuéntame qué tema nos espera el día de hoy. Hoy nos espera un tema muy bueno. Apasionante, un tema de nuestro día a día, que es el populismo. El populismo. Es que Santi le dice el populismo. El populismo. El populismo. Y bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? Bueno, podemos, si quieres, empezar a explicar como qué es el populismo. No sé si quieras dar una breve introducción. Ok, pues yo creo que lo primero que tenemos que decir, sencillamente, es que el populismo no es una ideología. Eso es. Porque, o sea, lo podemos pensar muy sencillamente, ¿no? O sea, hay países que tienen populismos de izquierda, hay países que tienen populismos de derecha, de centro. O sea, digamos que el populismo es una herramienta, es un mecanismo, una herramienta electoral o un mecanismo para llegar al poder que se une a alguna ideología. Las ideologías, me acuerdo que nos contaba una maestra que tuvimos de teoría política, las ideologías normalmente tienen, digamos, una idea de cómo percibe al ser humano, tiene un proyecto económico muy definido, tiene unas características de la autoridad o de la sociedad muy definidas. Y el populismo no es así.
Claro. El populismo lo que tiene muy definido son esos mecanismos de cómo va a ser esa batalla política, Eso de es. cómo va a llegar al poder. Exactamente. Sí, lo del populismo se encarga muy bien sobre enfrentar unos a los otros, polarizar mucho, sobre todo divide la sociedad en varias partes, principalmente en dos bloques. Normalmente se enfrentan y logra captar esa tensión a primera instancia de lo que quiere escuchar el ciudadano. Exacto. Y logra materializarlo en votos o en apoyo electoral. Exacto. Entonces, Y creo que es importante mencionar que aunque ahorita se habla mucho de populismo, el populismo tiene antecedentes desde hace muchísimos años. O sea, desde la Revolución Francesa o por ahí se sabe que hubieron como ciertas características que fueron como creando el mecanismo populista. Pero desde los 90 sabemos que ha tomado muchísima fuerza en la agenda política de muchísimos países. Sí, sí, sí. Y de hecho hay dos teóricos muy importantes sobre el populismo que diseñan y como que estructuran y explican muy bien, la verdad, muy sintéticamente estos mecanismos, que son Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, a los que les gusta mucho la filosofía o la teoría política. Son esposos, ¿no? Sí, son pareja. Son pareja. Se los recomiendo porque es una lectura, tienen lecturas difíciles, pero si les gusta se les recomiendo mucho. No nos vamos a meter mucho en eso porque es muy difícil. Pero dentro de estas estrategias, creo que las que podemos identificar o mencionar es que el líder populista normalmente siempre divide a la sociedad entre el ellos y el nosotros. Exacto. ¿No? O sea, no sé cómo fue tu experiencia con el chavismo, pero ¿cómo era esta división? ¿Qué etiquetas le ponía? Sí, o sea, era como la burguesía capitalista opresora, prácticamente, y el pueblo, pues. Claro, el pueblo por ejemplo, era quien estaba con Chávez, ¿me entiendes? En México es los fifís, que son como los malos, los de la clase alta, los que no votan al oficialismo, y los chairos, que los chairos son como, pues digamos, los que apoyan al movimiento del presidente actual. O, por ejemplo, aquí en España está lo de la casta, ¿no? La casta y tal, sí. Y bueno, también el enfrentamiento típico, o sea, también suele haber eso, ¿no? Que los partidos, sobre todo porque hay también líderes y partidos populistas, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, hay líderes, pero también se puede identificar partidos populistas como tal. Totalmente. Aquí en Europa funciona distinto que en Latinoamérica. Y por lo menos los partidos son de corte novedosa, o sea, tienen unos 5 años prácticamente en el juego político, en el sistema político. Normalmente tildan como que lo peor que existe en el mundo a los partidos tradicionales también. Como que la política, estos políticos no saben cómo son las necesidades de la gente, lo que está en la calle, nosotros, con ese discurso que hace como que... Sí, como que un nuevo paradigma de cómo se tiene que hacer la política. Entonces también dividen como que los partidos tradicionales con los nuevos partidos. Entonces siempre hay una división. Totalmente. Y yo creo que, bueno, es un poco riesgoso a veces este discurso por el simple hecho de que no concibe que las sociedades o que los países estamos construidos por personas muy distintas. Entonces, reducir las características de la sociedad al grupo de los buenos y al grupo de los malos, pues es algo muy riesgoso y muy interesante de investigar y de analizar en nuestra democracia actual. Sí, o sea, también es interesante decir como que cuál es el target a donde va un partido populista. Obviamente esto va dependiendo de las características del país, pero... yo en el episodio de choques culturales yo expliqué que hay una serie de valores que se suelen llamar materiales y posmateriales. Los valores materiales son aquellos que son de primera instancia y primera urgencia para la supervivencia de la sociedad y del ser, que son alimentos, tener, yo qué sé, un techo, agua potable, de buena calidad, comida. O sea, son cuestiones que quizás aquí en Occidente tú dirás que no le hace falta a muchas personas, pero hay países que sí. Exacto. Y luego está, una vez tú superas los valores materiales, que son eso es lo que había dicho, que son los básicos, están los valores postmateriales, que son derechos sociales, son otra serie de cuestiones que no las puedes, valga la redundancia, materializar, pero que son importantes también. Y normalmente los partidos populistas siempre van a tender a darle amarrarse a los valores materiales. ¿Por qué? Porque son lo que más necesitan las personas. Y sí, como que las cosas que te dan de comer, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Es muy interesante. Que los partidos siempre, los líderes y los partidos populistas siempre sacan de ahí, literalmente, de lo que necesita y lo que quiere escuchar las personas. Sí, ¿no? Estos patrones justo que mencionas también pueden cambiar un poco en cuanto a los partidos populistas, ya sea de izquierda o derecha también, o de la región que sean.
El fenómeno populista ahorita gobiernan muchísimos países del mundo, pero por ejemplo, en el contexto latinoamericano, sabemos que tanto de izquierda como derecha predomina el de izquierda, y una característica muy interesante es hay unos autores que escribieron El engaño populista, describen esta característica que se llama la obsesión igualitarista, ¿no? Okay. Como que pretenden o sea, aspiran o pretenden en su discurso que todos somos iguales en todos los aspectos, no solo en cuanto a la ley, ¿no? Entonces, como que su discurso es esta obsesión de decir que todos deberíamos ser iguales, todo igualitario, todo igualitario, todo igualitario. Esa es otra característica. Sí, no, la verdad es que también en Latinoamérica, ahora que lo tocaste, bueno, es uno de los países que más, precisamente por esto que habíamos comentado de lo material, de la falta de lo material, de las instituciones sólidas, de tener una buena provisión de económica o de alimentos o de agua de calidad o cuestiones básicas de nuestro día a día, pues precisamente los movimientos populistas en Latinoamérica se hacen con bastante fuerza porque así es. No es que directamente te dicen que van a por ello, que vas a tener una mejor vida con ellos en el poder, sino que literalmente te lo dan. O sea, literalmente las elecciones muchas veces en redes clientelares que claro. Literalmente es distinto, pero sí. Sí, bueno, digo que te lo dan muy asistencialmente o muy o sea, por un tiempo pequeño. Sí, ¿sabes? obviamente o sea, se sabe. Es corrupción y todo eso que sabemos que pasa mucho en nuestro continente. Pero sí, o sea, la obsesión igualitarista es una de las características más vivas en América Latina. Y creo que hay otras, o sea, yo creo que la mejor forma de identificar el populismo obviamente está en el discurso de los líderes y de los políticos dentro de los partidos. Y esto que les contaba de las etiquetas, ¿no? También se ve mucho aquí en España o en América Latina algo que se conoce como la paranoia antineoliberal, ¿no? Okay. Que, por ejemplo, los populistas de izquierda tienden a culpar a todos los males de los países al neoliberalismo. A Estados Unidos directamente. También. O a Estados Unidos, sí, y entonces es riesgoso porque puede que haya cosas de liberalismo, cosas de Estados Unidos que sí perjudiquen a una nación, pero reducir todo a eso no es real. Sí. Entonces, no sé, también es un discurso riesgoso, es un discurso un poco tóxico para nuestra democracia. Sí, realmente no, bueno, hay personas que abiertamente se consideran fanáticos o que les parece bien no ideología populista, sino el mecanismo o la vía populista, vamos a llamarlo así. Hay personas que les parece bien, es justamente todo esto que estamos comentando, que también tira un poco a la igualdad, a que todos deberíamos ser iguales. Obviamente en la práctica esto funciona distinto. Pero aquí hay que diferenciar algo. El populismo, again, no es la ideología que te va a llevar a que si tu objetivo es que todos sean iguales, el populismo no es la ideología que te plantea como que todos sean iguales. Es el mecanismo electoral que te ayuda a llegar a esa toma de decisiones. Exactamente. O sea, prácticamente el populismo es una técnica de discurso. Exacto. O sea, es lo que te va a decir directamente. Exactamente. Y también es importante hacer hincapié en que este juego tiene un juego institucional muy fuerte. Muy fuerte. En el sentido de que, como ya había comentado, los partidos populistas, no necesariamente un partido populista, un líder populista tiene una tendencia autoritaria, no es necesario, pero sí en la praxis hemos visto que sí. Sí, nosotros justo en el trabajo de la universidad creo que hicimos eso un poco de los partidos populistas que entran al sistema político. Sí. Lo hicimos en política comparada. Comparada, sí. Y bueno, hay un libro que es muy bueno, que es uno de mis favoritos, que se llama Cómo mueren las democracias. Y, o sea, son unos Levitsky y Blatt, a ellos les preocupa cómo está funcionando la democracia en Estados Unidos, pero bueno, eso es un poco igual. Y hablan, ellos cuando se escribió, que creo que fue en el 2017, que se podía presenciar una alta desafección hacia las democracias, a lo que concibimos ahora como democracias, pero no necesariamente tiene que ser la democracia, también pueden ser los partidos políticos tradicionales, también puede ser el sistema político, o sea, principalmente porque les harta que siempre eran los mismos partidos, el bipartidismo, tal. ¿Qué pasa? Que llega un partido populista, un partido nuevo, es una novedad para el sistema político, y pues bueno, suelen tener bastante éxito en las elecciones. Sí. Y justamente con estos mecanismos que ya habíamos conversado, suelen tener bastante éxito. Y claro, ellos dicen que
normalmente los partidos populistas cuando llegan al poder tienden a destruir por dentro de las instituciones por una vía democrática. Sí, o sea, sí, normalmente sí, sí. nosotros presenciamos golpes de Estado como la principal, o sea, golpes de Estado militares, por ejemplo, como la Sí. principal Fuente amenaza de cambiar todo el hacia sistema. la democracia, Exacto. y ya vemos que mueren lentamente por dentro de las instituciones, ¿no? Entonces eso también es interesante. Creo que la pega que le pondría a esta teoría que ponen ellos es que dice que el principal defensor que le tiene que hacer como que un límite a los partidos populistas y al argumento populista son los partidos políticos. Y yo creo que también tiene mucha responsabilidad nosotros como sociedad de saber realmente cuándo es un discurso populista y realmente tener una elección racional sobre lo que tomamos. Sí, o aunque sea emocional, yo creo que también está muy, muy difícil desvincularse de lo emocional y ahí es donde prima lo del efecto populista, porque sabemos que el discurso populista, pónganse a analizarlo en distintos países, va mucho hacia las emociones y también, si lo analizan, es un discurso muy simple, muy sencillo, cala muy bien a cualquier persona de cualquier contexto. Entonces, justo lo que tú mencionabas es que yo también veo fallos en que la responsabilidad solo es de los partidos tradicionales o de otros partidos no populistas, sino también de la sociedad civil dentro de lo que se puede promover un poco más este cuestionamiento de qué mensaje político me están dando, ¿sabes? Claro. ¿De verdad se puede lograr esa cosa tan simple pero tan genérica que me plantea un populista? Sí. O sea, el populismo también lo que hace es simplificar problemas, lo que enseño aquí, problemas gigantes y súper complejos, súper buca, súper volátiles, súper inciertos en un simple argumento que la gente se lo cree y lo ve posible. Exacto. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? Justamente Vox está teniendo problemas con eso aquí, el partido de populista de ultraderecha, de derecha radical. Justamente está teniendo problemas aquí en España por eso, porque está simplificando demasiado su mensaje y ya los partidos ella está como que, o sea, le dicen que está viendo soluciones muy fáciles a problemas complejos y eso es un problema también. Sí, no, además que va mucho en contracorriente, ¿no? Si ya habíamos descrito que los partidos populistas de izquierda tienden a jugar mucho con la pobreza, con la necesidad de las personas, pues los de derecha tienden a jugar ir contracorriente, no sé, ir en contra de todo lo postmaterial, como tú habías mencionado, y formar un poco discursos de odio. Sí. Contra minorías. Normalmente el partido ultraderecha populista siempre va a decir que antes estábamos mejor. O sea, eso siempre totalmente. Va a decir que antes y ese antes es muy dudoso, porque luego agarran ese antes como un periodo dictatorial, como aquí en España, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto estaba mejor en una dictadura y tú me estás vendiendo otra vez una dictadura cuando hubo un proceso de transición? Pues esto está muy dudoso. Sí, y por otra parte también tenemos el populismo de izquierda que toca... Bueno, es que se parecen mucho también, o sea, pero se parecen, al fin y al cabo es populismo, sí, pero... por el discurso, por reducir el lenguaje, por toca más a las... Es que el de derecha también toca mucho a las masas, pero quizás el de izquierda toca mucho más el sentido del pueblo. Exacto. El de derecha yo siento que toca más el sentido de la nación. Exactamente. Pero bueno, si quieren, por ejemplo, ejemplos de que es un populismo de izquierdas, pueden ver el ejemplo de Chávez, por ejemplo, en Latinoamérica. Sí. Fidel Castro no estoy muy claro. Sí. Fidel, sí, ¿verdad? Luego. Bueno, literalmente todos los presidentes uruguayos también, en Argentina también. O sea, brevemente como contexto, o sea, América Latina es una de las cumbres y de los experimentos del populismo y lo tenemos muy visible desde el siglo XX con presidentes en México como Lázaro Cárdenas, como Gaitán en Colombia, como el movimiento peronista en Argentina. Obrador es súper populista. Sí, pues por favor, Bolsonaro. Pero Brasil es súper interesante porque Bolsonaro es populista de derecha y de izquierda tenemos al PT, Lula. Bueno, y también el caso colombiano también, los dos eran súper populistas. Claro. Es que ya es muy complicado, o sea, ya prácticamente todos tienen un componente. Es que realmente es como un mecanismo para ganar también elecciones y ganar mucho voto. Sí. O sea, obviamente hay partidos que... O sea, justamente nos mandaron a hacer un trabajo en la universidad y que determine qué tan populista es este partido político y es como que, pues, obviamente, tiene algún componente populista. Populista, claro, pero es que es normal también.
tilda eso, simplificar sobre todo en las elecciones el mensaje es muy Sí, fácil. hasta que el ciudadano no cambie esa perspectiva de comprar el discurso tan simple, pues no creo que haya mucho Sí. cambio. Y también, o sea, mucha gente en México me encanta porque decía como, ¿cómo puede ser que hayamos caído en un gobierno populista, en el gobierno que actualmente tenemos, no sé qué? Bueno, parte de esto es por, o sea, que el gobierno que está en el poder explica a veces mucho cómo está construida la sociedad. Sí, ¿Por qué por qué la mayoría de la gente escuchó un discurso populista y se lo creyó? Y un discurso que divide mucho a la sociedad y un discurso que está muy en contra de las élites. Pues ¿por qué? Pues porque probablemente haya algo ahí en las élites que haya perjudicado a muchísimas personas, sí. ¿sabes? Entonces es un símbolo de cómo está actualmente el comportamiento de nuestra democracia. El gobierno que tiene es producto de la sociedad en la que vive. Sí. O sea, eso es... No todos, porque hay golpes de eso, pero en cuanto al populismo yo diría que casi todos sí. Sí, lo montaron ahí. O sea, Sí. pasa mucho también, tipo que cuando Chávez ganó, bueno, lo que es Hitler... El mezcal, perdón. Por ejemplo, Hitler, que también tenía un componente muy fuerte, no se llamaba en ese entonces, no sé si se llamaba populismo, pero sí controlaba muy bien los medios de comunicación y todo eso, y Sí. el mensaje calaba bastante, el Sí, mensaje la de hegemonía. Hitler. Y bueno, él entró democráticamente, Chávez, por ejemplo, una persona que entró democráticamente también. Claro. Y claro, justo con ese discurso populista, o sea, yo me acuerdo Caldera, cuando iba muy mal en las encuestas, Caldera fue el presidente que estaba antes de... Exacto. Bueno, y que vuelve a haber una pequeña confusión. Durante todo el episodio estoy entre Caldera y Carlos Andrés Pérez como el presidente que se encuentra anterior al gobierno de Chávez. Y bueno, la realidad es que Carlos Andrés Pérez estuvo en el poder durante los sucesos del Caracazo y el golpe de estado que dio Chávez con el tanque. Aquí les puedo dejar algunas fotos. Sucesos que confundí con el gobierno anterior a la llegada de Chávez al poder, que fue el gobierno de Caldera. Pero no sé por qué ese brinco temporal de 6, 8 años me confundió tanto, pero bueno, fue Caldera el presidente que estaba antes de Chávez y fue la persona con la que se midió Chávez en las elecciones. Entonces, bueno, les mando un besito y no me haya nada a juzgar. Exacto. Y no, Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, creo que sí. Bueno, no sé. Okay. Pero Caldera, yo me acuerdo que es súper famoso en Venezuela, un mensaje que él hizo en un meeting. Ajá. Y como él ya no tenía más nada que hacer porque estaba súper bajo en las encuestas, se escuchaba ya que había un candidato revolucionario que hablaba con las masas, que era súper de izquierdas y que iba con fuerza. Directamente hizo su campaña política hacia la presidencia en contra de Chávez. Le resultó bastante bien, pero ¿qué hizo? Caldera le dio voz, ya le dio un espacio, ya haciendo su discurso de campaña negativa hacia Chávez, ya le da reconocimiento y le da más poder. Justo. ¿No? Y también es culpa de los partidos políticos posicionar a los partidos populistas también. Esa es la verdad. Sí. O sea, en el sentido de, por ejemplo, aquí en España, con el caso de PP, PP, para poder llegar al poder, por ejemplo, lo que puede pasar en las próximas elecciones de España, seguramente vaya a tener que hacer coalición con Vox. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, le está dando la mano a un partido populista. Un partido populista lo estás ayudando a que entre al poder, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, claro, también es culpa de los propios partidos tradicionales o los propios partidos que están en el juego democrático. Totalmente. De asentar a los partidos populistas, a los líderes populistas en el poder. Totalmente. Entonces, bueno. Y sí, o sea, yo quiero retomar un poco lo que decías de, pues, la tesis que hablabas de ese libro de cómo mueren las democracias, porque yo creo que sí hemos visto en la práctica que en muchos contextos entra un populista, cambia muchísimo las instituciones, las reglas electorales, y se perpetúa muchísimo el poder, o sea, se queda muchísimo tiempo en el poder. Y esto da, o sea, a mí me da cierto miedos, ¿no? O sea, como que, no sé, y a veces tienen una ingeniería política muy inteligente porque utilizan herramientas que no parecen malas, pero que son con el fin de quedarse en el poder muchísimo tiempo. Como por ejemplo, creo que, no sé si en el caso del chavismo, pero creo que Correa
y Morales utilizaban muchísimo el referéndum. Que dices, bueno, sí. El referéndum está chido porque es algo democrático. Yo puedo, pero, por ejemplo, ni al caso que me hagas un referéndum para elegir, no sé, los magistrados del Poder Judicial. Claro. O los árbitros electorales, ¿sabes? Todos los que toman las decisiones. No, pues no es facultad de un ciudadano. ¿Me explico? Claro. O sea, entonces, digamos que hay muchas herramientas que estos populistas utilizan para cambiar las democracias y quedarse muchísimo en el poder, que a mí me dan mucho miedo. Y lo interesante es que lo comparten. Entre populistas se llevan. Sí, Antes existía algo que se llama el Foro de Sao Paulo, donde se juntaban todos los populistas de América Latina, incluso llegaron a haber populistas de España, de izquierdas, y compartían estrategias y todo, y creo que ahora se llama el Foro de Puebla, o no me acuerdo. Pero igual los populistas de derecha también tienen sus foros y todo esto, y tienen sus estrategias conjuntas que son peligrosas. Yo sí soy bobo. Dije que Pérez era el anterior a Chávez y obviamente no. Perdónenme ahí. Política venezolana fue Caldera. Sí, iba mal en las elecciones y se lanzó ese discurso que legitimó Chávez. Pero sí, bro, o sea, justamente Chávez hizo una cosa que apenas ganó las elecciones, o sea, igual lo que quería hacer Boric. Por eso yo veía con mala cara lo de Boric, un poco porque literalmente cuando fue elegido presidente quería hacer ya una reforma constitucional. Y entonces como que, wow, pero espérate o sea, no te estoy diciendo que no la hagas, porque bueno, si tú fuiste de alguna manera prometiendo eso, que claro, también los partidos populistas, como todos los partidos, prometen que van a hacer cumplir, que van a hacer cosas. Entonces, claro, si ese fue como que tu tema troncal en la campaña de que vas a reformar la Constitución, hazlo, pero claro, que hizo, por ejemplo, Chávez, ganó las elecciones y como a unos pocos meses, creo que 2 meses, hizo un referéndum para ver si querían hacer una reforma constitucional. Obviamente lo apoyaron porque lo acaban de apoyar en las elecciones. Y bueno, obviamente salió la reforma constitucional, pues. ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro, pero la cuestión del referéndum es una herramienta populista, pero de libro. Sí, totalmente. Es de libro. No, totalmente. Justamente por esa cuestión de que, o sea, el líder populista, sobre todo cuando hablo de líder populista, es como que un enviado del pueblo. Como que... Sí, el Mesías. Es como el Mesías, es como que yo no soy un político, yo soy uno de ustedes. Exacto. Y ustedes me expusieron aquí para que derribemos esto. Entonces, ¿quién tiene yo no mando? O sea, literalmente... No, ya eso, añádale el factor de que van en contra de la corrupción claro, y todo eso. Claro. Que eso me da mucha risa porque acaban siendo igual o peores. Tipo que yo lo que quiero es que cambie el país, no sé qué tal, pero vamos a hacerlo todos. Entonces, un referéndum para entonces, claro, empodera al ciudadano a decir, mira, sí, tomando yo decisiones, tal. La herramienta del referéndum es súper populista. Es una herramienta que a mí me suele gustar, sobre todo en territorios y en gobiernos... en territorios, no en gobiernos, pero en territorios pequeños. Sí, o en decisiones lógicas. O en municipalismo, en cuestiones... O en decisiones lógicas. Que sí, a mí me parece cool. Entonces, bueno, nada, el populismo da mucho para hablar. También hay que mencionar que hay gente que defiende el populismo por ser esta herramienta para muchísimos partidos de juntar masas, porque algo que se estaba viendo en las últimas décadas es que la gente y los jóvenes sobre todo pues quieren salir a votar menos y el populismo ha reactivado esto. Uh-huh. Entonces hay gente que lo defiende por eso. Creo que aquí está un poco claro que por nuestro contexto no somos los más partidarios del populismo, ¿estás de acuerdo? No. Para mí yo siento que es un discurso bastante tóxico y que puede podrir mucho a nuestra generación. Sí, no, y repito que, y bueno, el propósito, como ya lo hemos dicho muchas veces, el propósito de este podcast es de alguna manera eso, es como que incentivar a la ciudadanía a que tome un poco más las decisiones políticas. Y se cuestione, y punto. Y cuestione mucho. Y que bueno, y que hay normalmente, a mí me critican bastante porque yo suelo votar mucho a distintos partidos políticos. Sí. O sea, aquí en España he votado 3 veces y he votado, por ejemplo, yo caí en el juego populista, yo lo voy a decir, yo una vez voté a Vox. Yo no tengo miedo de decirlo. No, yo voté a Vox porque estaba llegando, obviamente yo no... O sea, cegado, pues. Sí, estaba cegado. No, yo llegué aquí a España, obviamente súper afectado por lo de Venezuela, claro. de que literalmente nos estábamos mal en el 2017, sí. Fue uno de los peores años y
Y bueno, nada, llegué yo todo tonto, que no, sí, Vox dijo que el liberalismo. Entonces, ves, el discurso simplista me lo comí. Y Pero, claro, pasaste de un extremo a otro porque el discurso simplista fue tan para ti en ese momento que caíste. No, y lo peor es que me quedé solo con una idea de Vox. O sea, yo del resto, lo que hablaban, la cuestión de los derechos de la mujer, sí, todo eso yo no le estaba prestando atención. Porque, no te cuestionas. Porque me ganó simplemente su plan económico y yo dije, tengo que ir con ellos, ¿entiendes? Entonces es un problema. Y bueno, ya he votado 3 partidos. Hay que castigar a los partidos políticos. O sea, hay que castigar No se casen con los partidos políticos, no. De verdad. Yo lo veo mucho en mi contexto familiar, en mi contexto de Ciudad de México, lo veo mucho en chavos aquí. No se casen, cuestiónense todo. Sí. Todo. Sí, literal. O sea, voten a distintos partidos, cuestionen todo. Cuestionen todo. Yo creo que ese es como uno de los lemas del podcast. Todo lo que leen, todos los mensajes, o sea... Y bueno, por si tienen interés de buscar otros líderes populistas, comparar discursos, hagan ese ejercicio porque van a ver que es una réplica igualita en todos los países y en distintas ideologías. Búsquense a Meloni, la de Italia. Meloni también. Los discursos de Trump, los de Le Pen, Erdogan, a Pablo Iglesias, Errejón, a Abascal, a Bolsonaro, a Daniel Ortega. Exacto. ¿Quién más tú dirías? Correa. ¿Has dicho Bolsonaro, lo dijiste? Bolsonaro creo que sí lo dije. Bueno. O el propio Lula también. Lula, también. Fujimori pueden buscar. Chávez y Maduro. A Cristina Kirchner. A Kirchner. Sí, los kirchneristas. La Cristi. Bachelet. Sí, realmente sí. O sea, y comparen cuál es el discurso de un populista de izquierda, un populista de derecha y busquen las semejanzas, que obviamente las hay. Por ejemplo, a mí que se me hace hasta en lo físico es la semejanza entre Trump y Boris Johnson. ¿Te acuerdas? Sí, esos güeyes, además están en pero el mismo tiempo y todo. Boris Johnson era más meme, pues. O sea, sí, bueno. Trump se toma como meme, pero también, coño, tiene más poder, pues. Sí. O sea, tiene más poder. Pero bueno, nada, obviamente es súper importante de cara a ser un ciudadano racional saber esto. Que es el movimiento populista o que son los mecanismos populistas, la vía populista. Exacto. Para así poder captarlo y poder tomar decisiones más racionales a la hora de votar, a la hora de apoyar a un partido, un movimiento político, porque no solo se le atribuyen a partidos o líderes, también hay movimientos sociales que pueden tener una corte populista también perfectamente, una asociación. Totalmente. Y si tú, como yo, estás muy enojado de que exista el populismo en tu país o de que gobierne el populismo, lo que sea, cuestiónate también si tu voto al partido que llevas votando muchísimo tiempo está bien y qué estás haciendo tú en la sociedad para que ese populismo exista. Mensaje, muy buen mensaje. Porque somos parte también de la razón de por qué existe el populismo. Todos. Sí. Todos. No solo los que votan, no solo los que le dan alas a los partidos populistas para que entren al poder. Sí, total. O a veces estás votando a un partido político que quiere hacer coalición con un partido populista. También exacto. Es que todo afecta, tienes que tomar todo eso en cuenta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, este fue el tema. Pusimos demócratas. Sí, no pusimos. Rollo democracia. Somos pro-demócratas. Pero sí, o sea, si quieren que toquemos este tema más... Bueno, lo tocamos bastante a fondo y 32 minutos de episodio solo. Bien. Podríamos recomendar bibliografía. Sí, bueno, pueden leer Cómo mueren las democracias, que es muy fácil de leer, es muy cortico, es muy bueno. Tipo, no sé, ¿cuál otro eres? Yo, o sea, aunque hay dos que están sesgados a la ideología liberal, bueno, recomiendo porque están buenos, El engaño populista y La dictadura intelectual del populismo, son de puros autores latinoamericanos. Obviamente, cuando los lean tienen que concebir que obviamente es un libro sesgado del liberalismo, pero está bueno para ver esos patrones. Y el que leímos en clase, ¿te acuerdas? El de Pierro Servalón de El siglo del populismo. El siglo del populismo, sí. También te explica mucho. Ese es como la guía básica de los antecedentes, del contexto y de ejemplos. Eso es bueno. Sí. Ese te lo tiene muy bien porque te explica los antecedentes, te explica... tiene también muchos escritos de Laclau en el y de Mouffe también. Está bueno, está muy bueno. Pero bueno, si quieren que en un futuro actualicemos como esta información del populismo o que la tengamos en cuenta cuando vayamos a hablar de las elecciones de X país, pues háganoslo saber si les gusta o si no, bueno. Exactamente. Díganos, no nos gusta.
Iñaki, ¿qué aprendiste esta semana? Pues yo empecé a trabajar, no voy a decir dónde, ni de qué, ni nada, porque no se puede. Pero, empecé a trabajar y creo que lo que aprendí es que disfruten la universidad. No, estoy súper contento, güey. O sea, estoy apasionado en mi trabajo, la neta. Estoy como, wow, esto es un mundo nuevo, está increíble. Me está encantando mi trabajo y todo. Pero yo no concebía que pues, las horas de oficina y todo eso te chupan todo el día. O sea, Sí, claro. pues hay que disfrutar más la universidad. La esclavitud moderna. No, tampoco así, No, no. no, no. Eso es un tema bueno que podemos tocar. Sí, La súper. esclavitud moderna, que todavía seguimos en una, Sí. una esclavitud, aunque no, obviamente no comparar, pues, pero Sí, ese sí, tema es sí. bueno, ese tema es bueno, lo podemos hablar. Ah, bien, sí. Iñaki empezó a trabajar. Sí, algo personal. Ya es más adulto. Aprendí algo personal, estoy súper contento. Les recomiendo mucho que si pueden tener prácticas en su uni, las busquen porque neta aprendes. O sea, yo llevo 3 días y he aprendido muchísimo y está increíble, entonces se lo recomiendo mucho. Bueno, yo aprendí, o sea, esto ya lo sabía, pero no sé que en tantos países que, o sea, por ejemplo, Mari me lo comentó, creo que en Brasil tú puedes utilizar, no sé si es obligatorio, pero pues, el apellido de la mamá primero. Ah, sí. Pero es obligatorio. Yo tuve problema con eso, pero no entendí, nunca me dio el problema. Yo creo que no es Mari no obligatorio, entiende el pero problema. puedes. O sea, por ejemplo, en Brasil tú puedes tener... ¿Sí? Ah, Mari, Bueno, Mari cree que es obligatorio, por si no la escuchan. pero bueno, por ejemplo, lo que es Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Rusia, imagínate, Japón, China y en Estados Unidos, puedes poner el apellido de tu mamá de primero. Pues es que así debería ser, ¿no? Un Sí. consenso entre los padres y ver cuál va primero. Sí, O también tú cuando crezcas cambiártelo, que eso ha de ser un problemón de tu apellido. burocrático, pero... claro. O sea, uno se puede cambiar el nombre, por ejemplo. O sea, si yo me quiero llamar ahorita Don Patilla, yo me lo puedo poner, por ejemplo. Artudito. También va. Exacto. Pero sí, me parece interesante. No me lo cambiaría, porque a mí me gusta. Ay, a mí me encanta mi nombre. Sí, Iñaki siempre encanta. en los trabajos pone los dos apellidos. güey. Ah, sí, pongo todos mis apellidos. Sí, podría poner todos, por Y mis que, abuelos. y que tu mamá te tuvo. Yo solo pongo Santiago de las Heras y mi mamá siempre se molesta. Siempre. Claro, Ahora tienes que no poner pongo su... Hidalgo. Pero es que ya es muy largo. Santiago de las Heras, Hidalgo. Entonces, mis siglas son las peores que hay. SDLHH. No, el mío está bueno, güey. Sí, está bueno. Iñaki Rodríguez Galvanduque, IRGD. Sí. Las mías son fatales. Vamos. Suena como empresa. Pero bueno, nada, si vienen en algunos de estos países, ya saben que pueden ponerse el apellido de su mamá, pues. Si tu papá Oye, está bueno el dato. Si tu papá fue a comprar cigarros y nunca regresó, pues ya, Sí. ya puedes quitar. Por lo menos puedes ponértelo de segundo. Bueno, Iñaki, yo creo que hoy por fin he quitado el episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como ya los habíamos comentado. Así es. Y que, bueno, nada, si tienen alguna idea para algún futuro episodio, algo que les gustaría escuchar, pues háganoslo saber también en los comentarios. Es correcto. Y nada, pues, campanita, por favor, actívenla para que les lleguen todos los episodios y, bueno, les mandamos un beso en la boca. Sí, mira el pescuezo. ¡Hasta luego!